Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy veremos una clase algo corta pero muy productiva, donde pues ustedes como tal van a aprender los pasos que yo tomo al realizar un análisis en el mercado de Forex. Entonces, por lo general, siempre debemos hacer un análisis macro, ¿sí? ¿Para qué hacemos nosotros un análisis macro? Entonces, el análisis macro nos va a servir para identificar con más claridad la dirección que está llevando el precio. Entonces, un ejemplo, en temporalidad semanal, yo sé que estoy ante la creación de un impulso alcista semanal. Entonces, yo en menores temporalidades sé que debo estar buscando como tal las compras, ¿sí? Una vez ese impulso alcista semanal finalice y el precio nos empieza a crear un retroceso de ese impulso alcista, nos crea un retroceso porque saben ustedes que el precio se mueve en base a impulsos y retrocesos. Entonces, una vez el precio me crea un retroceso, yo ya sé que en menores temporalidades ya debo estar pensando como tal en lo que son las ventas, ¿sí? Entonces ya debo estar pensando en lo que son las ventas en menores temporalidades. Entonces, para eso nos sirve a nosotros identificar las temporalidades mayores o las temporalidades macro del precio, porque en menores temporalidades nos va a quedar más fácil seguir el order flow o la estructura principal del precio, ¿sí? Entendiendo la dirección macro que nos muestra el precio. Entonces vamos a venir acá a lo que es el par euro-dólar. ¿Y qué vemos nosotros en el euro-dólar? Vamos a venir desde esta partecita de acá. Entonces nosotros veíamos que el precio llevaba una estructura alcista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Se supone que debió haber hecho un retroceso y haber creado un nuevo impulso que fuera a superar este alto, ¿sí? Se supone que es lo ideal que tuvo que haber hecho como tal este par euro-dólar, pero lo que hizo fue cambiarnos la estructura. ¿Cuándo nos cambia el precio de la estructura? Cuando nos invalida esta zona de demanda, esta zona de compra, ¿sí? Entonces ya el precio acá nos dice a nosotros, vamos a dejar de comprar, de seguir esta secuencia alcista semanal para cambiar la estructura de alcista a bajista, ¿sí? Entonces ya el precio nos empieza a mostrar una perspectiva ya de alcista a bajista. Entonces ya al identificar esta ruptura, ya nosotros tenemos lo que es un fractal bajista semanal. ¿Cuál es ese fractal bajista semanal? Punto máximo y tenemos el punto mínimo, ¿sí? Entonces todo esto de acá es nuestro impulso bajista semanal. Impulso bajista semanal. Todo esto que se está formando acá es que es el retroceso de ese impulso bajista. Tenemos impulso, retroceso a zonas costosas para continuar vendiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro punto de referencia que el precio debe ir a romper para continuar la secuencia bajista semanal? Este bajo de acá, ¿sí? ¿Por qué? Impulso, retroceso, impulso. ¿Qué debe venir a buscar el precio? Este bajo estructural semanal. Entonces ya nosotros entendiendo que todo esto que está formando el precio acá es un retroceso, pues vamos a marcar nuestra zona óptima de ventas. ¿Cuál es nuestra zona óptima de ventas? En este orden block con imbalance, ¿sí? ¿Qué vemos nosotros allí? Que el precio ya lo mitigó, ¿sí? Ya mitigó ese order block. Entonces es posible de que al mitigar ese order block, ya el precio empiece a caer con todas, ¿sí? Entonces ya, para tener más claridad de lo que está sucediendo
en esta parte del precio, nosotros nos vamos a lo que es temporalidad diaria, ¿sí? Pero entonces, primeramente vamos a ver lo que es el bias semanal, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra la vela de la semana anterior? Terminó con mucha fuerza alcista, ¿sí? Entonces, era posible que el precio fuera a buscar, ¿qué? El alto de la semana anterior, ¿sí? Y miren cómo lo hizo. Miren cómo al buscar ese alto de la semana anterior, empieza a dar unas ventas, ¿sí? Unas ventas en qué? En reversión. Entonces ya vamos a ver esto en menores temporalidades. ¿Cuál es nuestra zona que nos queda por acá con imbalance que el euro dólar pueda ir a rellenar en algún momento? Este orden bloque de acá, ¿sí? Entonces es posible que el euro dólar continúe subiendo hasta esta zona y a partir de acá sí caiga para venir a buscar lo que es este bajo semanal, ¿sí? Pero esto nos lo va a dar con más claridad, nos lo va a mostrar con más claridad la temporalidad diaria. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en diario? En diario, miren cómo teníamos una estructura alcista en retroceso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Se supone que el precio debió haber hecho un retroceso y continuar subiendo, ¿sí? Lo mismo que vimos ahorita en semanal. Pero, ¿qué hizo el precio? Invalidó mi zona de compras. Entonces acá tenemos lo que es un cambio de estructura o lo que conocemos como short. Entonces ya el precio acá en temporalidad diaria nos empieza a mostrar a nosotros lo que es una fuerza bajista, ¿sí? Ya el precio cambió de alcista a bajista. Entonces ya tenemos nosotros de que el precio se apoyó en una zona de oferta semanal y nos creó un fractal bajista diario, ¿sí? Que vamos a marcar punto alto, punto máximo diario, punto mínimo diario. Vamos a marcarlo acá con otro color. Esto es diario. Y marquemos acá alto diario, alto rango diario, ¿sí? Alto rango diario. Y este es nuestro bajo del rango diario. Entonces miren ya cómo vamos desglosando las temporalidades. Ya en semanal vimos de que el precio lo que va a buscar posiblemente es ese bajo semanal, ¿sí? Y miremos cómo en diario ya tenemos una perspectiva más clara, ¿sí? De que el precio me creó a mí lo que es un impulso, todo esto que vemos acá, toda esa porción que vemos acá, todo esto es un retroceso de este impulso bajista, ¿sí? Todo eso es un retroceso de ese impulso bajista. Entonces tenemos lo siguiente, un impulso, retroceso, ¿qué esperamos? Un nuevo impulso que venga a buscar ¿qué? Entonces ya en este caso no vamos a buscar el bajo semanal, sino el bajo diario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto de referencia que el precio debe ir a buscar según la estructura? Este bajo diario, ¿sí? Ya tenemos un impulso, tenemos de que todo esto de acá es un retroceso de este impulso bajista, donde lo ideal es nosotros continuar vendiendo por lo menos hasta la liquidación de este bajo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta también que tenemos una zona semanal que falta por mitigar, ¿sí? Si nosotros la refinamos, miren este orden block diario, entonces todo esto de acá, todos estos saltos de acá se convertirían en lo que es liquidez. Liquidez. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué ahorita el euro dólar está dando lo que son las compras? Porque posiblemente él va a ir a buscar lo que es esta zona para continuar bajando, ¿sí? En su estructura bajista semanal diario, ¿sí? Entonces miren ya acá cómo se confluye. Semanal bajista, diario bajista, ¿sí? Entonces tenemos una temporalidad macro
bajista, pero que en menores temporalidades sabemos de que el precio va a ir a buscar un objetivo, ¿sí? ¿Cuál puede ser ese objetivo? Ese imbalance. Entonces es posible que continúe subiendo, busca esta zona y a partir de acá continúa cayendo. Todo esto yo lo considero como liquidez. Para tener más claridad sobre esto, vamos a bajarnos a menores temporalidades, teniendo en cuenta también de que el precio reaccionó a este order block de demanda. Entonces miren cómo el precio reacciona en ese order block de demanda y empieza a dar una secuencia alcista. ¿Cuál es el objetivo del precio? Por lo menos este alto. Entonces este alto es liquidez, este alto en liquidez. Entonces, esas zonas son zonas que el precio va a ir a buscar, ¿sí? Que tal vez, que tal vez el anomal los liquide de una leve reversión, ¿sí? Pero no van a ser ventas en largo. ¿Por qué no van a ser ventas en largo? Porque hay un objetivo más claro en la parte extrema, ¿sí? Entonces ya vamos a ver con más claridad lo que nos muestra el precio en menores temporalidades. Por acá vamos a marcar este orden block diario, ¿sí? Que es posible también de que si el precio en menores temporalidades nos muestra cambios estructurales, puede venir, llenar este imbalance y continuar subiendo, ¿sí? Pero todo esto nos lo van a mostrar las temporalidades menores. Vamos a bajar H4. ¿Qué tenemos nosotros en H4? Ya sabemos de que el precio mitigó el alto de la semana anterior, ¿sí? Miren cómo el precio venía totalmente bajista, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? Miren cómo a partir del rompimiento de este alto nos cambia lo que es la estructura. Entonces acá tenemos lo que es un BOS alcista. Eso es un BOS alcista. Y en H4, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En H4 tenemos lo que es un impulso alcista H4, retroceso, ¿sí? Vamos a ver si llegó a zonas óptimas de compra. Entonces acá tenemos lo que es el Fibonacci, marcamos punto mínimo, punto máximo, y si acá vemos que el precio ingresó en zonas de descuento, ¿sí? Entonces por acá yo tenía lo que era una buena zona para comprar, ¿sí? Tenía esta zona y tenía esta zona, pero el precio nunca llegó allí, ¿sí? Es posible que en algún momento también tome este bajo como un pico de liquidez. Pero marcando Fibonacci vemos de que el precio sí ingresó a zonas de demanda, ¿sí? Entonces, este fractal que nos forma el precio, este nuevo fractal que nos forma el precio, vamos a verlo acá, punto mínimo, punto máximo, es un fractal válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque mitigo zonas óptimas de descuento y creo así un nuevo fractal. Entonces, este fractal es un fractal válido. Vamos a marcar acá punto mínimo, punto máximo. ¿Qué tenemos nosotros allí? Tenemos un impulso, ¿sí? ¿Qué esperamos? Un retroceso tal vez a zonas baratas para continuar comprando. Entonces, en H4, ¿qué tenemos? ¿Qué zonas óptimas tenemos de compra? Vamos a marcar por acá esta velita. La velita puede ser una zona decisional de compras. Y acá ya empezamos a jugar con las temporalidades. Vamos a bajarnos a H1. ¿Sí? Miren en H1 cómo se ve más claramente esa zona óptima de compras. Entonces, esta es nuestra zona óptima de compras. Y miren este extremo tan hermoso que nos deja el precio. Entonces, son zonas que nosotros estamos buscando para comprar en la secuencia alcista que nos muestra el precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio, al crearme un impulso, es posible que venga, cree un retroceso a zonas baratas para continuar subiendo, ¿sí?
¿Cuál va a ser el objetivo del precio? Todos estos altos, ¿sí? Todos estos altos. Entonces podríamos comprar por lo menos hasta este alto en estas zonas. Entonces ya ustedes, si desean, buscan confirmación acá y confirmación acá, ¿sí? Si desean, también pueden refinar. Podemos refinar y se podría llegar a este orden blue y a este orden. Entonces allí se podrían tomar esas dos órdenes en compra programados, ¿sí? Por riesgo. Entonces ustedes ven de que el euro dólar en este momento está reaccionando a una zona, ¿sí? Vamos a ver esa zona. Miren cómo el precio activa acá órdenes en esta zona de demanda, rompe este alto, ¿sí? En esta zona nosotros podemos comprar. Miramos acá este orden y allí está reaccionando, ¿sí? ¿Cuál puede ser el objetivo que va a ir a buscar el precio? Por lo menos este alto, ¿sí? ¿Qué sucede? Que acá es más riesgoso comprar, ya que si nosotros marcamos el Fibonacci desde punto mínimo a punto máximo, vemos de que el precio se encuentra en zonas premium, ¿sí? En zonas de venta. Entonces es un poco más riesgoso, pero es donde estas zonas podemos validar nosotros por confirmación, ¿sí? Vamos a rellenar bien este orden y miremos cómo está reaccionando en esa zona de demanda, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a bajarnos a menores temporalidades, vamos a esperar la ruptura de este alto. Si me rompe ese alto, me valida de que tal vez sí esté respetando esta zona, ¿sí? Acá se puede refinar un poco más. Miren cómo el precio llegó a ese orden. Entonces, si el precio viene, me rompe este alto, yo acá busco una zona y voy a comprar. Voy a comprar hasta dónde. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo en 5 minutos va a ser este alto, ¿sí? Ese va a ser mi punto de salida. Entonces, es un poco más riesgoso esta compra. Sí, claramente sí. Es un poco más riesgosa, pero si nos da confirmación podríamos ingresar. Por acá teníamos también una zona óptima de demanda, que era esta zonita acá, ¿sí? Esta zonita acá, pero era una zona un poco más riesgosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía liquidez por debajo. Entonces, todo esto era liquidez previa a la zona extrema. Entonces, acá teníamos liquidez previa, todo esto es liquidez previa a esta zona extrema. Entonces, ya si el euro dólar ahorita les confirma, rompe este alto, acá se podría buscar una compra, ¿sí? Ahora, si invalida esas zonas, ya saben ustedes que tenemos dos zonas óptimas más abajo, ¿sí? ¿Cuáles son esas zonas óptimas? Esta zonita y esta zonita. Entonces, ahorita porque esta zona tampoco me da muchísima garantía, porque todo esto se puede tomar también como liquidez. Entonces, todo esto puede ser liquidez. ¿Qué hace el precio cuando ve liquidez? Va, neutraliza liquidez, ingresa un orden y da su secuencia alcista o bajista según la estructura, ¿sí? Entonces, ¿es un poco riesgosa esta compra? Claramente sí, porque estamos en una zona de liquidez. Esta zona ha recapitalizado liquidez, ¿sí? No es muy riesgosa. Y esta zona, pues también puede ser un poco riesgosa porque más abajo tenemos otras zonas más óptimas, ¿sí? Que fueron las que vimos en temporalidad de H4, ¿sí? Entonces, miren cómo, jugando con todas las temporalidades, tenemos más claridad de lo que puede hacer el precio, ¿sí? Obviamente nosotros entendemos de que un objetivo del precio ahorita es este alto, ¿sí? Es por lo menos este alto H4. Entonces, ahorita, ¿qué es lo primordial en el euro dólar? Estar buscando compras, compras y más compras, ¿sí? Porque la estructura nos está mostrando una fuerza alcista. Tenemos claramente muchas zonas para ingresar, pero que son zonas que podemos validar
por confirmación, ¿sí? Entonces, cuando tenemos muchas zonas, pues simplemente validamos por confirmación y si nos da la confirmación ingresamos, si no nos da la confirmación, pues no ingresamos. Chicos, espero hayan aprendido muchísimo de esta clase. Estos son los pasos que tomo para analizar como tal el mercado de Forex y espero hayan disfrutado muchísimo. Nos vemos en una próxima clase y un feliz día para todos.